Vamos a ver inconvenientes. Necesito que tú puedas hacer la presentación. Sí, señor. Vale. ¿Qué un minutico ahora? No la haces tú, la vas a hacer final. ¿Qué te dijo Jorge? No, yo creo que si quieres, pues si no hay ningún problema, le damos un minuto. Parece que tuvo de pronto un inconveniente técnico. Si no, no hay problema, yo puedo hacer la presentación. Tenemos un minutico, máximo 2, a ver si se conecta y si no la haces tú. Perfecto. Qué pena, tuve un inconveniente aquí con el equipo, pero ya. Vale, bueno, no hay problema. Qué Ya pena. estaba calentando Kevin la voz por si acaso. No, no. Qué pena ahí, compañero. Bien, buenos días. En el día de hoy vamos a presentar la actividad 2.3 denominada Fenomenología para la Ley de Senos. El grupo 2 está conformado por los profes Edwin Gutiérrez, mi persona Jorge Paredes y nuestra tutora es Nora Benítez. Proponemos la siguiente tabla de contenido, una introducción, un mapa conceptual de la fenomenología, relación, contexto, situación, campo, unos esquemas de relaciones de aspectos de la fenomenología y unos ejemplos. En la introducción nos basamos en los tres aspectos centrales de la fenomenología, como son los fenómenos, los contextos fenomenológicos, la subestructura y también nos apoyamos en los contextos del marco PISA 2012. A continuación vamos a presentarles nuestro mapa conceptual de la fenomenología ley del seno. Como nos podemos dar cuenta, en el rectángulo de línea gruesa aparece nuestro tema central, que es la ley del seno. En las elipses aparecen los aspectos centrales de la fenomenología, como son los fenómenos, los contextos fenomenológicos y las subestructuras. En los rectángulos de líneas punteadas aparecen, digamos, la clasificación de atributos de cada aspecto central. Por ejemplo, en la subestructura tenemos dos aspectos, como son triángulos con dos ángulos y un lado conocido, triángulos con dos lados y un ángulo conocido. En los contextos fenomenológicos tenemos determinar longitudes y determinar medida de ángulo. En los fenómenos relacionados a los contextos PISA te vamos a tener el contexto personal, el científico, social y profesional. Esto lo vamos a ver más adelante por separado, por así decirlo. Pero vamos a hacer un ejemplo aquí con relación al contexto personal o unos fenómenos que le dan sentido a nuestro tema. Por ejemplo, tenemos el lindero de una granja, en el científico, la inclinación de una torre, en el social, diseño de una rampa, y en el profesional tenemos longitud, altura de un puente o altura de un avión. Aquí hemos visto que la ley de seno ha proporcionado bastantes aplicaciones durante la historia en los diferentes campos. Es por eso que nosotros realizamos el siguiente cuadro en donde relacionamos los contextos PISA según su clasificación, la situación o fenómeno que depende de ese contexto y el campo de aplicación. Por ejemplo, en el personal que se centra en las actividades o quehaceres del individuo, tenemos el lindero de una granja y su campo de aplicación tiene que ver con las actividades cotidianas propias del ser humano. En el campo social, que se centra ya en la parte propia de la comunidad, tenemos una situación o fenómeno que es diseño de una rampa para personas con movilidad reducida, y el campo de aplicación la ubicamos dentro de las políticas públicas de movilidad. En el contexto científico tenemos el fenómeno distancia entre planetas y lo agrupamos en el campo de aplicación de la astronomía, sabiendo que el contexto científico se centra exclusivamente en las matemáticas y otras ciencias afines.
En el profesional, que ya se centra en la parte laboral, tenemos, por ejemplo, la altura de un avión y el campo de aplicación es de la aeronáutica. Aquí vamos a ver la relación de los aspectos de la fenomenología en el esquema. En primera instancia tenemos un listado de fenómenos, ¿sí? Un listado de fenómenos que corresponden a la subestructura que vamos a organizar más adelante o que vamos a hablar más adelante, que es triángulos con dos ángulos y un lado conocido. Dentro de los fenómenos, por ejemplo, tenemos el lindero de una granja que pertenece al campo personal y tenemos otros fenómenos. Estos tenemos también la distancia de un cigüeñal en el contexto científico, tenemos la construcción de una carretera en el social y la longitud de la altura de un puente en el profesional. Estos fenómenos son agrupados en un contexto fenomenológico porque comparten unas características estructural matemáticas que es determinar longitudes y distancias. Y esto guarda una relación biunívoca con la subestructura que es triángulo con dos ángulos y un lado conocido, ala o ángulo, ángulo, lado. A continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, en la subestructura que acabamos de mencionar, ángulo, lado, ángulo o ángulo, ángulo, lado, vamos a encontrar el ejemplo de la altura de un puente sobre la Barranca Royal, donde nos dan dos ángulos y la medida de su lado allí, y tenemos que calcular la altura del puente. Para ello, esto lo ubicamos en el contexto profesional de ingeniería civil y topografía, porque este fenómeno atiende al diseño, a la construcción, a la remodelación y a la parte de cálculo de distancia. Y hace parte del contexto fenomenológico de determinar longitudes de distancia, y el procedimiento que utilizamos para ello es la propiedad de ángulos interiores, que ustedes conocen que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados, que hace parte de la estructura conceptual de nuestro tema. Análogamente vamos a presentar otro aspecto, que es el esquema 2, que nos vamos a hablar sobre la estructura triángulos con dos lados y un ángulo conocido, lado, lado, ángulo. En esto tenemos un conjunto de fenómenos, por ejemplo, dirección de una embarcación que pertenece al contexto profesional. Tenemos el diseño de una rampa que pertenece al social, cubrir una puerta con un todo del personal, y tenemos dos casos que consideramos que es inclinación de una torre y el caso ambiguo en el contexto científico. Estos comparten una característica en común que hace parte de la agrupación del contexto fenomenológico, determinar medidas de ángulo. Y este a su vez está relacionado con la subestructura que acabamos de mencionar, que es triángulo con dos lados y un ángulo conocido. Vamos a ver estos ejemplos a continuación. La situación subestructura lado, lado, ángulo. En este caso tenemos la inclinación de la Torre Pisa, ¿sí? Tenemos un lado, el otro lado y el ángulo, y vamos a determinar este ángulo. Para ello, esto lo ubicamos en el contexto científico de la física, porque tenemos que analizar, determinar y describir los fenómenos que ocurren en ese movimiento de la Torre Pisa, más el punto de equilibrio de la misma. El contexto fenomenológico, como ya lo dijimos anteriormente, es determinar medidas de ángulo, y un procedimiento de los cuales se cumple esto es la propiedad fundamental de las proporciones, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, y se aplican otros procedimientos más dentro de la misma para realizar el respectivo cálculo. Y tenemos la del caso ambiguo de la subestructura lado, lado, ángulo, que está en el contexto científico propio de las matemáticas, y determinar medidas de ángulo. Aquí vamos a tener tres opciones. La primera, se forma un triángulo cuando la medida del lado A es igual a la altura. Aquí se forma un triángulo rectángulo. O cuando la medida del lado A puede ser mayor o igual que la medida del ángulo B. Y tenemos también los ángulos que son representativos en cada triángulo. De igual forma, se pueden formar dos triángulos cuando se cumpla esta condición, que A sea mayor que la altura o menor que el lado B. Tenemos dos triángulos, el azul y el que está representado aquí por esta línea gris, donde está el 1. Y por último, tenemos no se forma triángulo cuando el lado A es menor que la altura. Entonces esto hace parte del contexto científico y está agrupado en la subestructura, lado, lado, ángulo, y los contextos fenomenológicos que acabamos de
de describir, determinar la medida de ángulos. Y colocamos unas referencias que nos fueron muy útiles para nuestro desarrollo de nuestro taller y nuestro ejercicio. Bueno, entonces, procedemos ahora al segundo momento, que son las preguntas y